Como educadora visual, aprendí las herramientas necesarias para poder continuar con una calidad de vida muy alta, porque era mi objetivo cuando llegó el diagnóstico de baja visión. Indistintamente a cuál es la patología, en aquel momento no tenía conocimiento de que con visión natural yo lograría ver mejor. En el 2023 tuve la oportunidad de compartir un momento muy lindo en Córdoba y fue el momento en que me despertó el volver a escribir. Siempre me gustaron escribir cuentos y en las fábulas encontré, en aquellas tardes en que paseaba abajo de los tilos, la inspiración. Me propuse escribir fábulas para compartir con personas adultas y después irlas cambiando para los niños, para contarles que no siempre buscamos el ver bien o una opción de visión natural cuando estamos bien. No, la tenemos que encontrar, la tenemos que buscar en aquel momento en que creemos que no tenemos otras opciones. ¿Y por qué digo creemos? Porque a mí me ha pasado de no ver a comenzar a ver, de no leer a leer. Todo ese proceso yo lo hice. Primero viendo videos, aprendiendo a buscar y encontrar. Pero lo más importante fue cuando ingresé a los grupos, empecé a conocer hoy quienes son colegas, educadoras visuales, porque sin el acompañamiento de ellas no lo hubiera logrado. Porque ver estas pantallas es muy frío, sobre todo cuando lo hacemos solo en otros momentos, que es el primer contacto que tenemos. Pero el contacto humano, el estar en un grupo de WhatsApp, en tener la posibilidad de conocerlas, aunque no sea personal, porque las distancias también nos alejan. Pero el poder compartir la experiencia que si realizo una actividad o un ejercicio propuesto por alguna colega, puedo compartir lo que me pasa a mí. Y eso es lo que yo quiero, a través de los años, acompañar a más personas que se encuentren en el momento que sea de su vida y que sientan la necesidad de ponerse a ver mejor. Porque para mí fue un momento de pasar de la frustración, de la impotencia, de no tener un proyecto de vida, a lo que hoy estoy haciendo, nuevamente trabajando, leyendo, compartiendo con ustedes. Es mi presentación, soy María Alejandra Costamanero, desde Jujuy. Ver mejor fue el primer pensamiento que tuve cuando me di cuenta de que aun cuando la patología continúa a su ritmo, yo, conociendo más de visión natural, puedo hablar
contar cómo comencé a leer. En el 2013 yo no leía papel. No leía ningún tipo de letra, tamaño en papel. Y no porque me faltaban los anteojos, que también me los puedo sacar, pero cuando yo me los saco, hay un esfuerzo que no quiero hacer para leer. ¿Por qué? Porque después viene un pequeño malestar y dolor de cabeza. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Soy maestra jardinera. Aquellos chicos que he recibido en los primeros años en que yo trabajé, los iba introduciendo en lo que es la lectoescritura, la motricidad fina. Y después de haber compartido en Córdoba las experiencias y haber pasado todo lo que yo había leído, estudiado, compartido de visión natural, lo pude pasar por mi cuerpo. Y ahí entendí que no se trataba de buscar hojas y tratar de leer y llevar una rutina, comenzar con hábitos muy saludables, con los ejercicios propuestos en el método Bates. Hay algo más que preparar: la voz, los labios, todo lo que a mí me acompaña a leer. Entonces, en los primeros segundos, antes de comenzar a leer, yo preparo la voz. Ahora ya lo hice porque estoy hablando, pero para ustedes que me están escuchando, y para muchos por primera vez, y si tienen dificultad al leer en papel y que creen que están perdiendo la vista, voy a compartir 3 ejercicios que incorporé en los últimos 12 meses. El año pasado no lo había hecho para este mismo momento que di las fábulas. Y hoy sí. Digo, lo primero, encontrar mi ritmo de respirar, mover los labios en voz baja, ma, me, mi, mo, mi. Y el silencio. Nos enseñan que las comas y los puntos están en el texto, fríos. Pero yo encontré que esa coma y ese punto ayudan a mis ojos para poder leer. Tenía un mal aprendizaje de haber leído, porque les cuento que yo nunca supe leer de corrido. Tuve las peores notas en mi primaria y en mi secundaria. No podía tener una comprensión de texto cuando yo leía. Fui muy mala alumna, pero yo no sabía que mi vista es acotada, que mi vista es así de chiquitita. Veo todo, porque puedo leer, pero tengo que aprender a hacer un barrido. Y eso es lo que yo encontré en visión natural. Mover los ojos. Hoy tenemos El sol es vida. Y en una de las primeras clases que tomé en la escuela, hablaron de la retina como el sol. Justo en ese momento, mis emociones se pusieron a flor de piel, porque es la retina la que en mí todos los fotorreceptores se van apagando. Pero hay algo que aprendí. Una noche muy oscura, caminando con todas mis compañeras de visión natural,
comprendí que lo que necesitaba era tiempo para poder volver a ver a la noche. Y no hablo de tiempo de reloj, ¿no? Muchos dicen que si estoy a oscuras, que si tengo la posibilidad de estar en un lugar donde no tengo focos, porque puedo estar en el campo, que es a donde yo vivo. Después de 40 minutos, algo comienzo a ver. Y yo ya no encuentro la luna, porque no hay posibilidades dentro de mi campo visual de encontrar la luna. Pero aprendí algo, a buscar posiblemente en qué parte del cielo estaría la luna a esa hora y en ese momento. Porque por cada momento de la estación del año, la luna se me va corriendo. Y yo aprendí a buscarla, a encontrarla. Y así como consigo el objetivo de encontrar la luna una vez al mes, encuentro estrellas. Algo que, ¿se imaginan que por años he dejado de ver estrellas? Entonces, cuando comencé con las fábulas, fue cuando dije, tengo que contarlo. De alguna manera, todo el proceso que yo he pasado en estos últimos 10 años, desde que me aparté por decisión propia de escuchar diagnósticos y que para mí no había solución médica. Y fue cuando, de algún momento, hablando con una persona, hablando con otro, llegaron las primeras palabras sueltas de que hay un método propuesto por un oftalmólogo, que lo puedo escuchar en español, que hay en Argentina, y no hay nada más lindo que a mí me ha pasado, que en el 2020 todos hemos aprendido a tener este contacto por pantalla, por Zoom, porque la distancia a mí me acotaba a poder ir a Buenos Aires a tomar un curso de algo que hasta ahí todavía no había eh, practicado o ejercitado, o ustedes encuentran la mejor palabra. Ahora sí, vamos. Ya pasé en que mi voz está espectacular. Necesito que ustedes se relajen. Necesito que ustedes dejen de ver la pantalla. Cierren por un momento los ojos, porque no hay nada para ver. Y yo no soy lo mejor en la pantalla. Acompáñenme, cierren los ojos. Vamos a poner una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Estos son los ejercicios que yo hago antes de leer. Sea lo que fuera que vaya a leer, que tenga más de 5 líneas. Hoy leo los prospectos de los medicamentos. Es la letra más chiquita, no es necesario porque podemos ponerlos en pantalla, pero estos ejercicios a mí me ayudan. Con las manos, como les indiqué, en el pecho, en el abdomen, encuentren su respiración. Y vamos a comenzar con los primeros momentos de respirar a 4 tiempos y exhalar en 6. Tres veces y es suficiente para mí para comenzar a leer. Ahora sí, vamos a lo que preparé para ustedes, la fábula. El crepúsculo entre sombras y claridad.
¿Me acompañan? El sol bajaba despacio detrás de los cerros y el bosque respiraba en calma, como si supiera que cada tarde es única. El aire se volvía dorado y tibio. La bruma se enredaba entre los helechos y los troncos de nogales. Esa fue la primera inspiración que yo traje de aquel encuentro en Córdoba. Claro está que cuando escribimos y cuando tenemos que hacer un relato, tenemos que escribir un texto más largo, esas palabras son solamente inspiración. En este momento voy a leer, ¿sí? Acá están mis hojas, ahí al 4, a una distancia. Qué lindo. Ahí he visto a alguien que hizo un palmeo. Me encanta. Yo también hago un palming. Si sé que el texto es más largo o que las páginas son más opacas. El sol bajaba despacio detrás de los cerros. Cada tarde era única. El aire tibio olía a tierra mojada y a tilo. De lejos llegaba un canto tejido entre ramas y hojas. En el bosque húmedo, las copas se tocaban apenas y la bruma se enredaba entre lechos y troncos caídos. Muy cerca, bajo los nogales, dormía el espejo de agua, el más pequeño de las lagunas de Yala. Nadie lo nombraba, pero todos sabían que allí el sol bajaba a mirarse la cara. A lo lejos, con su silencio de piedra, se alcanzaba a ver la gran montaña. El búho, joven y curioso, giró la cabeza con lentitud. Había despertado antes de lo habitual, intrigado por el resplandor que llegaba entre los árboles. Te esperaba, dijo el búho. Cada tarde te veo llegar. Nunca soy el mismo, respondió el crepúsculo, porque el bosque vive día y noche. ¿Y venís a quedarte? Preguntó el curioso búho. Solo lo justo, dijo el crepúsculo. El tiempo que tarda la luz en hacerse recuerdo. Desde el claro llegó la calandria, inquieta y luminosa, con el pecho encendido de sol. Venía cantando, pero al ver al crepúsculo se quedó en silencio. ¿Y vos? Preguntó el crepúsculo. Yo canto para no tener miedo, respondió la calandria. ¿Y si el miedo se va, seguirás cantando igual? Preguntó el crepúsculo. Y la calandria sonrió. Sí, cantaría más y me escucharían hasta la cima de la montaña ver mejor. El sol es vida, respondió el crepúsculo. Te despierta, te invita, te guía. Pero la sombra guarda el descanso y en el descanso se ve distinto. ¿Ves? Dijo el crepúsculo. Cuando el sol se esconde, no todo se apaga. Pero cuesta, susurró la calandria. Me parece que si no miro fuerte, no veo. Hace una pausa, dijo el crepúsculo.
Un silencio es tan lindo como escuchar tu canto. La calandria bajó la mirada y vio su reflejo en el agua. Su propio canto detenido por un instante le pareció tan lindo como cualquier música que escuchamos. Entre las flores silvestres, una chispa se encendió. No era de una estrella caída. Era la luciérnaga del bosque, la pequeña que conocía el secreto de la pausa. ¿Y vos? Preguntó el búho. ¿De dónde venís con esa luz encendida? De andar entre las flores y los troncos, respondió la luciérnaga. Recorro de ida y de vuelta durante la noche y antes de que la calandria cante, ya estoy dormida. ¿Y no te cansás? Preguntó la calandria. Respondió la luciérnaga. Cuando me canso, parpadeo y la luz vuelve sola. El búho asintió en silencio. Había pasado muchas noches sin moverse, pensando que mirar fijo lo hacía más sabio. Y recién entonces comprendió que la quietud no siempre deja ver. El crepúsculo los miró a los tres y sonrió. Así se ve mejor, dijo, cuando cada uno brilla sin apuro. El bosque parecía escucharlos. Las ramas más altas se mecían apenas y el aire se llenó de un aroma a azares. La luz comenzó a bajar despacio y como si se despertara, los colores se mezclaron en el agua y en el espejo se apagó. La luciérnaga titiló 3 veces y su luz alumbró el camino por el que se comenzaba a alejar el crepúsculo y la calandria siguió con la mirada sin moverse. ¿Te vas tan pronto? Preguntó la calandria. No me voy, dijo el crepúsculo. Solo cambio de forma. ¿En qué te convertiste? Preguntó el búho, inclinando la cabeza. En sombra, en memoria, en sueño. Ustedes eligen cómo seguir viéndome. La noche cayó sin apuro, envolviendo al bosque en un manto sereno. El búho abrió sus alas y saludó al cielo con un vuelo lento y profundo. La calandria se acomodó entre las ramas y antes de dormir pensó que el sol, ya sin miedo a su partida. Qué raro, dijo el búho. Ahora que no hay luz, veo distinto. Y yo, dijo la calandria, me siento bien en la oscuridad. Eso pasa cuando los ojos descansan, susurró la luciérnaga. El bosque también ve por dentro. En el fondo, la luciérnaga siguió brillando, como una promesa que recordaba al bosque que cada sombra guarda su propia claridad. Y así, entre luces y silencios, el bosque volvió a su ritmo, como si cada hoja guardara una historia distinta del mismo instante. Los animales, antes de dormir,
cerraron los ojos suavemente y en lo alto, la gran montaña, a ver mejor, pareció sonreír entre sombras y claridad, mostrando que un lento crepúsculo también enseña el camino para ver con el alma. Gracias por haber compartido conmigo la lectura de una fábula que también se transformó en cuanto me compartieron el lema de la Semana de Bates 2025. El sol es vida. Y hoy estar con ustedes en un momento muy especial para mí, mando un beso para todos los que están en el cielo. Gracias. Gracias, Ale. ¿Cuánto? ¿Cuánto en tan poco, nos has compartido? Estoy emocionada, tengo otros motivos y gracias, Jackie, por este espacio y para quienes se han sumado y quienes puedan verlo después, pero voy a continuar. Los ejercicios es lo que a mí me sostienen día a día en ver mejor. Bueno, wow, bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero antes, si ya quieren prender los micrófonos y decir algo, comentar algo, este es el momento. ¿No Acá hay Beatriz. un ratito de alguna pregunta, nada? Ya hay que cerrar. Sí, hay momentos, ya. ¿Cómo no, Adri? Sí, yo me puedo quedar por más tiempo hasta que recupere. Todavía no puedo leer el chat, pero estoy. Vale, no, solo una pregunta. Me encantó el cuento, lo que contaste, pero me quedé reenganchada con lo que dijiste al inicio, que no podías leer ni una letra. Y ahora mencionaste que estabas leyendo en Arial 4, o sea, Fuente 4. Si podés 14. contar algo, bueno, 14, da igual el tamaño que sea, pero bueno, bienvenido. Algo de, no sé, De qué es mi lo que has historia. hecho, qué es lo que más te ayudó, ya que estamos en una semana, digamos, del método Bates y contaste todo lo lindo que te aportó. Bueno, Si da y Adrián, si no, bueno, ya nos contarás en otro momento, no sé si hay que saber. puedo contarlo. Jackie dirá el tiempo que tenemos la sala. Sí, tranquilos, el tiempo es todo para vos, Ale. Gracias. En principio, Adriana, fue dejarme llevar en lo que es la relajación y aprender a buscar cada letra con su propio trazo. Hay un ejercicio que a mí me marcó mucho, que cuando lo hacía en pantalla y en el curso, no lo veía como útil. Pero cuando fue en la convivencia y el ponerse el pincel en la nariz y ver las letras y tener que ir dibujando cada letra, ahí comprendí que posiblemente no me habían enseñado a leer, porque yo siempre vi poco, siempre tuve muchos dolores de cabeza, y no es por miopía o astigmatismo. Mi retina tiene muy pocos receptores, entonces cuando no hay luz, no veo, no leo. Y a mí me pasaba algo que cuando a mí me ponían los optotripos nuevos con pantalla, yo los veía, pero si eran los antiguos, no. Hace 50 años yo comencé con los ópticos. Y la tecnología nueva de tener pantallas, celulares, yo en los celulares leía todo, pero me iba a papel y no leía nada.
¿Qué le faltaba a mis ojos? Luz. Bueno, los ejercicios me fueron dando todo lo que necesitan mis ojos para acomodarse a la luz que tengo. Hoy leí con una luz tenue, natural, que entra por la ventana. La luz artificial es la que menos uso porque me da un reflejo que para mis ojos no son. Entonces, si vos me preguntas puntualmente qué hice, es incorporar todo lo que fui aprendiendo, primero por rutina, con la tablita esa que nos hacían poner en el espejo, pero yo la fui modificando en base a lo que yo necesitaba. Y hoy son hábitos, hoy ya ni los pienso. Eh, Antes de comenzar con visión natural, mi peor momento era lavar los platos porque seguro algo rompía. Una frustración, o sea, ya no conducía, no caminaba sola, no leía, no podía trabajar y los quehaceres de la casa era un desastre. Tenía menos de 45 años y el equipo que me acompañaba me pedía que me jubile y que me quede quieta. O sea, tengo muchísimo que agradecer a las primeras personas que fueron hablando, diciendo, escuchando, buscando sobre todo lo que tenemos de maravilloso en el método Bates, en visión natural y en el acompañamiento. Porque como comenté antes, el estar sola y verlo en una pantalla fría y no tener un ida y vuelta, sí, me hice algún cursito, un video, pero no, eso sumó un 10%. El otro 90% lo hizo Jackie y todas mis compañeras. Genial, re lindo, gracias por contarnos. Bueno, y te comento, Vale, que acá Beatriz te escribe: gracias, Alejandra, por compartir tu proceso personal y por la emoción que transmitís con tus relatos. Gracias. Así que bueno, te despide agradecida por lo que por las experiencias compartidas. Y hasta pronto. Gracias. Estoy muy feliz de participar en la semana, de hacer mi aporte con mi experiencia propia y hasta el año que viene. Bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a todos quienes están acá presentes y por lo que preparaste para entregarnos. Gracias, Ale. Gracias. Y a Gaby, si sos Gaby, la que yo sé, mándame un WhatsApp, por favor. Y todas las otras personas las conozco, así que bueno, un besito. Chau, chau. Chao, Chao. gracias Alejandra. Eso, Chao. gracias.